Estimados ingenieros, como siempre, es un placer saludarles. Espero se encuentren muy bien en sus países, que puedan avanzar este año 2023 con sus proyectos. Y a continuación vamos a hacer una explicación de la losa unidireccional que trabajamos con CIPE. Esta losa unidireccional tiene un conjunto de armados que es importante que los conozcamos. Y en primer lugar tenemos el armado negativo, que es el que se coloca en la conexión superior con la viga principal de nuestra estructura, y luego tenemos el armado longitudinal inferior, que sería el que absorbe el momento flector, de alguna manera prácticamente toda la flexión de la losa la absorbe este armado que tenemos aquí. Bien, entonces tenemos dos tipos de armados, pero luego tenemos otro armado que no es menos importante, que sería el armado de conexión de estos dos armados con la viga principal. Y lo tenemos aquí, es decir, son estos elementos verticales que se colocan en esta zona para absorber los picos a cortante que se producen en la conexión de la vigueta con la viga principal. En esta imagen podemos observar estos casetones que son cerámicos, y podemos observar también la armadura a compresión, que es una malla que se coloca en la parte superior, y esta malla reparte los esfuerzos en toda la losa. También cabe decir que la manera en cómo el programa trabaja para la rigidez, para la absorción de la carga, pues lo que hace el programa sencillamente es obtener la sección equivalente a la sección cuando se vierte el hormigón a esta losa. Y esta sección la podemos ver en esta imagen. Y la referencia en cuanto a dimensiones, esta D es el ancho del nervio, más el incremento del ancho del nervio. Bueno, tenemos aquí la A, que es el espesor de la capa de compresión, C, el intereje, y luego tenemos la altura de la bovedilla. Entonces, con estos datos el programa calcula la rigidez para hacer cálculos luego a cortante, que vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces cuando nosotros definimos el proyecto, lo primero que hacemos es introducir los elementos, las columnas, las vigas principales. Luego introducimos las losas. En la pestaña de entrada de vigas iríamos aquí, y en paños, gestión de paños, entrar paño, diríamos que trabajamos con unos forjados de viguetas unidireccionales, con la opción de forjado de viguetas in situ, es decir, las viguetas se construyen in situ, en el mismo sitio de la construcción, ahí mismo se forman las viguetas una vez se endurece el hormigón, con este canto equivalente. Y bien, dentro de este menú lo que hacemos es editar este casetón que le da forma al nervio. ¿Y cómo lo editamos? Pues aquí tenemos este tipo de bovedilla, que sería una bovedilla cerámica, pero también la bovedilla puede ser de hormigón ligero, casetón recuperable, poliestireno, que no pesa casi nada. Y una vez definido, le damos forma a este elemento. Luego tenemos también peso unitario, que se puede asignar si se conoce. Y bueno, de esta manera podemos introducir esta losa, una vez definida. Una vez definida, vamos aquí a la parte de cargas, cargas en grupos. Veremos que para este ejercicio le hemos colocado una carga de 0. ¿Por qué? Pues porque para esta luz de 10 metros queremos que nos la arme el programa. Aún así nos la va a armar, pero con problemas, porque la luz es muy grande. Este tipo de losas no debe trabajar con luces superiores a 6 metros aproximadamente. 6, 7 metros ya sería, desde mi punto de vista, mucho en cuanto a una separación aceptable para trabajar con este tipo de viguetas. Además, hay que considerar que de fábrica hay viguetas prefabricadas que vienen con una dimensión de 6 metros de forma estandarizada. Es decir, aquí en paños, gestión de paños, si trabajamos con unas viguetas que no son in situ, sino que son ya pretensadas, bueno, pues que sepan que ya vienen modularizadas. Muy bien, entonces aquí en resultados veríamos los armados que nos entrega el programa. El armado que me entrega el programa así en un primer instante sería el armado longitudinal inferior, me lo ha armado, y sería un phi de 5 octavos de esta longitud más otro phi de media pulgada de esta longitud. Es decir, son dos armados que están en la parte inferior. Y luego tenemos unas armaduras, es decir, aquí en la parte derecha, pues vemos un phi de media pulgada de esta longitud más un phi de 3 octavos de esta longitud. Entonces tenemos dos phis en la parte derecha
y en la parte de abajo también tenemos 2 fees. Vamos a ver qué tenemos en esta parte central. Aquí aparentemente también tenemos un fee de media pulgada. Bueno, esto se puede ver de forma más clara si vamos a hacer una vista 3D y nos acercamos, vemos si hay 2 armados, y efectivamente hay 2 armados en la parte superior, 2 armados en la parte inferior y 2 armados también en la parte superior derecha. Muy bien. Vamos a hacer ahora una referencia a una consulta que nos hace un ingeniero por el foro y nos envía este documento que es bien interesante. Y es una revisión acortante manual de losas, donde hay unos parámetros iniciales, el FC del hormigón, la resistencia característica del hormigón, tenemos B, que sería la base del elemento, tenemos H, que sería pues un dato que serían 20 centímetros, la altura del elemento, y en fin, con estos datos podemos calcular el cortante que es capaz de resistir un nervio en función a una normativa, en este caso la normativa de Perú, la E.60. Y veríamos que el cortante para un nervio sería de 1.3, pero aplicándole el factor corrector tendríamos que es 1.2. Y el ingeniero nos consulta que tiene un cortante de 0.91 toneladas en un nivel y le indica que no encuentra un armado para cortante. Y entonces vamos a refrescar la idea de la armadura cortante que nos entrega el programa. La armadura que nos entrega el programa es 7 phi de 6 milímetros cada 15, de forma que tenemos 7 phi de 6 milímetros cada 15, y si hago un imprimir pantalla y vengo para esta parte y dibujamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es lo que tendríamos que colocar para absorber el cortante y sería 7 varilla de 6 milímetros cada 15 centímetros. Esto es lo que habría que colocar. Bien, que el programa nos calcula de forma inmediata. Si no le calcula o no le introduce una armadura cortante, pues puede ser como tantos errores que pueden pasar en este tipo de losas. Cuando para una luz de 10 metros, si le incrementamos la carga a 1 tonelada por metro cuadrado, veremos que el programa tiene serias dificultades para avanzar con el cálculo y lo que hace es no colocarnos ningún armado porque entiende que es una losa que no tiene ningún sentido en cuanto a dimensiones y en cuanto a esfuerzos. Si vamos a la pestaña entrada de vigas, si hacemos el ejercicio de en cargas en grupos, colocar 1 tonelada, tanto de carga viva como de carga muerta, le hago clic en aceptar y vamos a hacer el cálculo. Vamos a dimensionar la obra sin obtener cimentación. Y a continuación el programa ha hecho el cálculo. Veremos que ahora aparece en rojo no solamente el tramo de la derecha, sino el tramo de la izquierda también. Y aquí, en la pestaña de resultados, veremos que si hago clic aquí en errores, y hago clic aquí, bueno, me aparecen que la armadura negativos está fuera de tabla y es necesaria armadura de compresión para resistir la flexión positiva. Bueno, es necesaria la armadura, pero no me la ha colocado. Es decir, el programa no me ha colocado ningún tipo de armadura, como se puede ver, a flexión positiva. Y además este dato se puede corroborar haciendo una vista 3D y veríamos que efectivamente no existe ningún tipo de armado colocado. ¿Por qué? Porque ha desechado la posibilidad de armarlo porque no ha encontrado sentido lógico a esta losa. Y también veríamos que no existe el armado de cortante. Ya no está dibujado ninguna referencia de armadura a cortante como antes sí la teníamos. Entonces, volviendo a la consulta del ingeniero, dice que no le encuentra el armado o no se lo coloca, pues en este caso hemos visto que tampoco coloca ni armado a cortante ni armado longitudinal inferior, haciendo este ejercicio que estoy haciendo. Quisiera saber cómo calcula el programa el cortante máximo que puede resistir una sección, si como en T o como sección rectangular. Bueno, la respuesta es esta, es decir, calcula con esta sección de aquí. Luego habría que ver particularmente en esta obra qué es lo que pasa, pero en esencia lo que estamos viendo aquí con este ejercicio es que si incrementamos las cargas, el programa no encuentra armados, ni arma, ni dibuja el armado. Pero ¿qué es lo que pasa si yo vuelvo a una cuestión de, bueno, una decencia en cuanto a lo que viene a ser introducción de elementos? Vamos a decir en la parte de entrada de vigas, vamos a vigas, entrar viga,
Y bien, una vez he introducido esta viga secundaria, lo que hago es calcular de nuevo. Vamos a calcular de nuevo e incluso le puedo quitar un poco de carga. Ya hemos introducido las cargas, ahora lo que hago es calcular. Vamos a calcular otra vez sin dimensionar cimentación, ya con unas cargas reales. Muy bien, en este momento ha terminado el cálculo, vemos que sigue fallando. Vamos a la parte de resultados, vamos a ver errores y vemos que la armadura de negativos fuera de tabla, el cortante no puede ser resistido por este forjado. Ya vemos que aunque sean 10 metros, pues sería más conveniente tal vez hacer una solución donde tenemos columnas en estos tramos interiores. No es muy saludable hacer una losa de esta longitud sin dividir este tramo. Muy bien, entonces aquí hay que conocer también las herramientas de los esfuerzos en viguetas, donde podemos ir viendo por combinación los momentos flectores. Si hago clic en cada nervio, puedo ir dibujando los momentos flectores que aquí se van sucediendo. Bien, veríamos que sí me reconoce el tema del cortante, pero para el tema del momento flector se mantiene como que no pasara nada. Es decir, esta viga realmente no le hace mucho, no le ayuda mucho a absorber o repartir este momento flector positivo. Bien, entonces esto es información que nos sirve a la hora de elaborar el proyecto. Entonces, bueno, aquí tenemos los despieces que se pueden ir trabajando, se pueden ir observando en esta vista 3D. Vemos que ha colocado armadura negativo en este tramo central, lo cual es correcto, pero vemos que no ha colocado armadura en este tramo. Tal vez en este tramo se ha quedado corto el programa nuevamente y no ha introducido sencillamente el armado que tocaba. Bien, y desde aquí podemos hacer una asignación de armados, podemos definirle el armado acortante final con armado acortante inicial y podemos hacer asignaciones, ¿no? Puedo asignarle a todas estas viguetas pues el armado que estoy trabajando, ¿no? Aunque sea insuficiente, luego pues cuidado porque el programa puede ser que no refresque los errores. Ahora he introducido unos armados, me voy a errores y es posible que, bueno, me siga avisando de algunos errores, pero cuidado que puede ser que al haber desaparecido el mensaje de insuficiente estemos cometiendo algún error, es decir, estamos pensando que realmente el armado sí puede trabajar bien cuando no es así. Entonces estas comprobaciones manuales que tenemos aquí, que el ingeniero nos está planteando, son muy saludables. Ahora para el tema de armadura momento flector. Bueno, pues aquí tenemos los momentos flectores que se están proponiendo para este diseño. Tenemos las medidas iniciales, tenemos el diseño de la cuantía, bueno, la cuantía calculada mínima, la máxima. Podemos hacer una obtención de aceros, donde llegaremos a una conclusión muy similar a la del programa. Y dice que cuando le da errores en viguetas, me sale que no tiene errores con el armado indicado. ¿Existe algún botón para actualizar las viguetas una vez ingresado el armado? Bueno, lamentablemente es lo que estamos comentando ahora y es, bueno, no se puede actualizar, pero hay que tener cuidado y hay que fijarse en el armado primero que genera el programa en el momento de calcular. Si no introduce armado es porque es posible que haya algún tema conceptual por ahí que no se esté trabajando bien. Aquí en la biblioteca de errores se pueden ver estos errores que el programa tiene en su base de datos como para avisar al usuario que no se están cumpliendo algunos de esta lista, lo cual son avisos muy razonables a la hora de diseñar, ¿no? Muy bien, entonces esto es un poco todo lo que quería comentar. Quería comentar básicamente cómo obtener los esfuerzos en las viguetas a nivel de diagramas, cómo se pueden analizar, cuando introducimos un elemento nuevo, qué es lo que pasa ahí, pues cómo afecta, cómo se reparten los esfuerzos. También otro tema que quería comentar en este vídeo es cómo ver los errores en las viguetas con este botón de aquí y luego cómo asignar armaduras. Cómo asignar armaduras a las viguetas, conocer los tres tipos de armados que tenemos en estas losas, que es el armado longitudinal superior, el armado longitudinal inferior y el armado acortante. Vemos aquí que habría cambiado a 11 phi de 6 cada 10. Vemos que nos ha juntado
más la separación de estos estribos, seguramente porque lo he asignado yo, ¿no? Es decir, seguramente porque yo antes he venido aquí y le he hecho esta asignación con armado cortante inicial y final. Y nada más que decirles que tenemos a su disposición en la plataforma de cursos online medinfraestructuras.com un conjunto de cursos que tienen soporte técnico y estoy personalmente respondiendo las consultas como al ingeniero de este ejemplo, de este video, y podemos buscar la consulta que el ingeniero nos ha planteado en el foro de esta manera: losa unidireccional cortante. Buscamos y aquí veríamos que aparece la consulta, ¿no? Es justamente este PDF que hemos estado mirando. Entonces es importante aprender a calcular manualmente estos aceros para ver si el programa en un momento dado nos está entregando los aceros razonables para este tipo de proyectos. Les agradezco mucho por la atención prestada para ver este video y nos vemos en los siguientes.